Y otra cuestión ahora en CNN Redacción tiene que ver con que el enviado especial de la ONU para Siria dijo que estaría de acuerdo con el levantamiento de sanciones al grupo islamista que encabezó la ofensiva contra el régimen de Al-Assad. Se conoce a este grupo como HTS. Pedersen se encuentra en Damasco para reunirse con el nuevo gobierno provisional en Siria, país en donde poco a poco se vuelve, podríamos decir, a la normalidad. Vamos a saludar a nuestro especialista, nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, que nos va a dar más detalles justamente de todo lo que está sucediendo en Siria. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Y tenemos unas primeras declaraciones atribuidas al menos al presidente derrocado, Bashar el-Assad. Aparecieron en la cuenta de la presidencia siria en Telegram. Entonces no tenemos la posibilidad de confirmar de que realmente fue él la persona que hizo estas afirmaciones, pero ahí Assad lo que estaría asegurando es que no son ciertas las informaciones de que él huyó, se escapó de Siria durante las batallas. Dice que únicamente después de las batallas, después de que su ejército colapsara, estamos hablando del domingo día 8 de diciembre, hace 8 días, entonces por la mañana él habría salido de Damasco, se habría trasladado a la base aérea rusa de Hmeimim en la zona mediterránea de Latakia y posteriormente ya por la tarde, noche, cuando recibieron órdenes de Moscú de evacuarlo inmediatamente, entonces habría salido de Siria ese 8 de diciembre. Entonces, todo esto cuando vemos que por el otro lado el líder rebelde Abu Muhammad el-Julani, conocido también por este nombre de guerra, pero de hecho su nombre real es Ahmed el-Shara. Lo que vemos es que está ahora mismo en una operación para intentar conseguir credibilidad, legitimidad internacional, de que no es cierto de que se califique a su movimiento Hayat Tahrir el-Shara, que es HTS, como estabas diciendo antes, sino que ellos van a seguir una línea mucho más pragmática, mucho más de acuerdo a lo que desearía la comunidad internacional. Vemos, por ejemplo, que ayer llegó Geir Pedersen, quien es el enviado especial de las Naciones Unidas. Él llamó también a la comunidad internacional a anular las sanciones que impuso tanto a Siria como a este movimiento HTS, precisamente para permitir que Siria pueda avanzar en esta transición de una manera positiva. Sí, Nacho. Nos conectamos en Lima con Farid Kajat, analista político y profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Farid, bienvenidos a Mirador Mundial. Por supuesto, una semana ya. Hace una semana estábamos hablando de lo que empezaba a verse allá en Siria. Me gustaría tu lectura de esta primera semana. ¿Cómo lo ves? Creo que el gobierno que de hecho ejerció Hayat Tahrir al-Sham en la provincia de Idlib durante 4 años, de hecho un poco más, es un indicio de lo que cabe esperar a nivel nacional. No hubo elecciones, hubo represión contra los opositores, pero no hubo persecución de minorías étnicas y se les permitió libre ejercicio de sus derechos, tanto culturales como de propiedad. Eso lo vemos replicado a nivel nacional, con el añadido de que ahora Hayat Tahrir al-Sham dice que va a tratar de concertar posiciones con otros grupos irregulares armados, consciente de que la única forma de imponer su voluntad sobre ellos que no pase por una negociación sería una guerra.
Entonces creo que el pragmatismo de Hayat Tahrir al-Sham es genuino. El problema es que si hace las cosas por temor a las consecuencias, una vez que crea que no va a haber graves consecuencias en caso de llevar a cabo su agenda, podría tomar un giro, digamos, más conservador en materia política y cultural. Ahora, Farid, hay muchas preguntas que saltan al aire justamente una semana después. Una de ellas, ¿hacia dónde se dirige Siria? Quizás con lo que estabas hablando uno podría darse una idea. ¿Cuán viable sería la instauración de un nuevo Estado islámico y en manos de quién va a quedar finalmente el poder? Tres en A una, ver, bueno, a ver si me la sí, respondo. creo que Hayat Tahrir al-Sham y sus líderes entienden que con un país que tiene grupos irregulares armados que controlan distintas partes del territorio, con ejércitos extranjeros que no solo tienen presencia en territorio sirio, sino que después de la caída del régimen, a quien consideraba un enemigo, están bombardeando sistemáticamente blancos dentro de Siria. Creo que hay conciencia de que solo un gobierno interno legítimo que tenga el consenso entre las principales fuerzas políticas podría lidiar a su vez con la presencia extranjera en Siria. Como decían ustedes, Israel no solo ocupaba territorio sirio de manera ilegal, ha ocupado nuevo territorio sirio después de la caída del régimen que era su presunto enemigo y está bombardeando lo que alega son centros de producción de armas químicas, pero probablemente no había 450 centros de ese tipo en el país, que es el número de blancos que ha atacado Israel. Entonces, el tema obvio aquí es que, digamos, la conducta israelí hace muy difícil que pueda haber algún tipo de entendimiento entre el régimen que surge en Siria y gobiernos como el israelí. De hecho, ese paso Israel alega que eso lo hace para evitar que esas armas caigan en manos de grupos yihadistas. Israel tuvo vínculos con grupos yihadistas en Siria como el Frente al-Nusra, a cuyos milicianos les daba atención médica en el pasado. Así que ahora descubra su existencia y los considera hostiles es francamente oportunista. Farid, pero eso que te preguntaba, la posibilidad, la Ujú. viabilidad de la instauración de un nuevo Estado islámico, ¿lo ves posible? Quizás a corto, No, mediano, largo y plazo. creo que Yulani, el líder máximo del grupo que ahora controla el Estado, lo entiende, que el intento de imponer más allá de si el Estado tiene algunos componentes de la jurisprudencia islámica, presumo que la pregunta va por el lado de si es un grupo que, digamos, coacte derechos de minorías y de mujeres y que además apoya a grupos insurgentes en otras partes del mundo, creo que entienden que si intentan hacer eso, uno, va a haber una nueva guerra civil dentro de Siria. De hecho, la guerra civil continúa, nunca terminó, solo que ahora es entre el Ejército Nacional Sirio y las fuerzas democráticas sirias en el norte del país. Y dos, nunca van a lograr, digamos, librarse de la presencia extranjera en su territorio y el accionar discrecional de ejércitos extranjeros en territorio sirio. O sea, por eso digo que creo que lo que motiva a este grupo es el pragmatismo. No son principios, pero al menos entienden que si dan rienda suelta a sus peores instintos, todo podría ir peor para ellos y para Siria. Y por último, Farid, está por un lado países vecinos que ya anunciaron que van a apoyar una fase de reconstrucción, pero por el otro lado estamos viendo el factor Israel y este plan que hablábamos al principio de expansión de ocupación en los altos del Golán y por supuesto que le mete más presión y tensión al asunto. ¿Cómo lo ves? Bueno, Israel tiene, o los gobiernos israelíes tienen la inveterada costumbre
de tomar ventaja táctica cuando creen que pueden hacerlo, como ahora, sin parar mientes en cómo eso puede terminar siendo un augurio ominoso hacia el futuro. Israel se está ganando un enemigo. El día que hay un gobierno legítimo en funciones en Siria, nadie va a olvidar lo que Israel acaba de hacer. Y en ese sentido, digamos, buscan ventajas en el corto plazo a expensas de ganarse un enemigo a largo plazo. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en la próxima semana. Gracias, Farid Kaghat, analista político y profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú.